Bienvenidos al podcast de medicina, donde no hablamos de medicina, pero sí hablamos los estudiantes de medicina sobre ciertos temas de interés. El día de hoy les vamos a hablar de un tema muy importante, así que aquí viene María a contarnos un poquito más. ¿Alguna vez te has sentido excluido solo por no saber algo? Vivimos en una sociedad donde el conocimiento no solo es poder, sino un filtro que define quiénes pueden opinar y quiénes no. En este episodio hablaremos sobre cómo la especialización en campos técnicos o académicos como la medicina contribuye al control simbólico de las masas. Nuestra hipótesis es que quienes dominan un saber específico tienen la autoridad para definir qué es válido, limitando así el actuar de los demás, basado en su criterio. Es decir, que lo que queremos hablar en este podcast es que muchas veces la especialización en medicina hace que usemos ciertos términos científicos que hacen una exclusión simbólica a la gente que no los entiende. Y aunque no lo hagamos de mala manera, esto puede hacer que las personas se sientan en una desigualdad de conocimiento y crean que no pueden opinar de ciertas cosas porque no conocen cosas técnicas que usamos de pronto los de medicina. Y entonces, ¿tenemos algunos datos que respalden esta exclusión a través del conocimiento? Sí, por ejemplo, UNESCO 2021 advirtió sobre la brecha digital en el acceso a la educación médica durante la pandemia. Muchos estudiantes quedaron fuera por no tener recursos tecnológicos. La OPS en el 2022 señaló que el conocimiento biomédico dominante excluye los saberes tradicionales de salud en América Latina. El Banco Mundial en 2023 indicó que las facultades de medicina de prestigio están concentradas en sectores económicos altos, generando desigualdad de la formación. ¿De qué manera vamos a relacionar estos ejemplos con la hipótesis? Pues resulta que nuestros conocimientos nos dan legitimidad, pero además de esto crean una barrera simbólica en la que aquellos que no pueden acceder al conocimiento o a estas terminologías que utilizamos se van a quedar fuera del entendimiento y del diagnóstico del paciente. Y esto no va a afectar solamente a los pacientes en sí, sino que también puede afectar a los futuros médicos. Y lo peor del caso es que nosotros no nos damos cuenta de esto porque lo normalizamos tanto que para nosotros es la manera correcta de las cosas. Bueno, ¿y qué fundamentos tenemos nosotros para hablar de este tipo de exclusión simbólica? Y es que tenemos a Pierre Bardot, que él hablaba mucho del capital simbólico y de que muchas veces el conocimiento influía en la clase social, en el prestigio, en las demás cosas. También tenemos a Michael Foucault, que habló del poder que tiene pues toda la rama de la salud científica respecto a ciertas cosas que se dan en la salud pública. Y a Judith Butler, que ella decía que muchas veces los médicos o ciertos saberes excluían saberes antiguos solamente porque no encajaban con la norma ya. Hola, aquí nos encontramos con Susana. Susana, tú estudias medicina en una universidad pública. Desde tu experiencia, ¿cómo se manifiestan las barreras simbólicas dentro del entorno académico? Bueno, yo creo que desde el primer semestre nos empezó a dar cuenta que los compañeros que vienen de colegios privados ya no solo se conocen entre sí, sino que tienen contactos en la universidad. La mayoría viene con un segundo idioma ya aprendido que para nosotros es algo nuevo, con terminología médica que apenas nos estamos familiarizando con ella, entonces que llevan la ventaja para aprender nuevos conceptos o que tienen ciertas ventajas sobre los demás que para nosotros es más difícil o que todavía no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Ana, ¿y crees que esa desigualdad inicial se mantiene o se profundiza a lo largo de la carrera? Yo creo que se profundiza, porque la mayoría de libros que utilizamos son caros, el acceso a las plataformas no es fácil para los que no vivimos cerca de la universidad o no tenemos acceso por allá fuera de la universidad, y se espera que todos contemos como con un capital cultural del que nadie habla, pero que se espera que lo tengas y que te hace sentir excluido y como si no pertenecieras del todo. Muchas gracias. Entonces, la exclusión no está solo en el acceso, sino en la forma misma en la que se estructura la enseñanza médica. Aquí estamos con Camila, estudiante de medicina. Camila, tú que estudias en una universidad privada y además trabajas pues, en proyectos de salud comunitaria, ¿cómo influencia esa experiencia en tu visión del conocimiento médico? Bueno, pues al principio cuando empecé a estudiar y como la universidad me enfoca tanto en la clínica y en los aspectos técnicos, pensé que la medicina era como algo muy específico, algo muy puntual, pero después de trabajar con estas comunidades marginales, pues me di cuenta que la medicina es mucho más que eso, y tiene mucho que ver con la cultura y con las personas en sí, y pues no todos son casos específicos, sino que hay que aprender a aplicar la medicina de una forma más personalizada.
Camila, ¿has sentido que ese tipo de experiencias son valoradas entre la formación académica actual? Siento que muchas veces los vemos como casos muy aparte y no nos damos cuenta que la medicina es algo que tiene que ver mucho con lo cultural y lo social. Y hay que aprender a integrar los conceptos y trabajar la medicina de otra forma que podamos aplicar en todas las comunidades, porque en esas comunidades no hay los mismos recursos que hay en nuestro medio. Es cuando se aísla la realidad social puede ser usado como una herramienta de exclusión simbólica. ¿Cuál es la diferencia que encuentras entre tu formación rural a la que reciben los estudiantes de las sedes centralizadas? Bueno, la diferencia que tenemos es que en nuestra sede rural contamos con menos profesores especializados, lo cual nos limita mucho el conocimiento. También contamos con menos equipos para lograr aprender y las bibliografías algunas veces pueden llegar a estar desactualizadas. Fuera de eso, también vemos que compañeros de la sede central nos pueden decir que somos menos exigentes en la sede rural al no tener los equipos o las oportunidades que ellos tienen, más eso es un tema de percepción, ya que lo que nos enseña a nosotros igualmente es medicina y en eso podemos ver e identificar lo que se trata la jerarquía del conocimiento. ¿Y de qué manera relacionas esto con las comunidades locales? Bueno, eso es otra lucha que tenemos cuando estamos haciendo nuestras actividades comunitarias, ya que vemos que los pacientes pueden tener conocimientos en la salud, hablando de plantas, parteras o remedios caseros, ¿cierto? Pero que el discurso hegemónico que nos implanta la medicina desestima eso, porque dicho discurso nos enseña es a corregir al paciente, más no a escucharlo, ¿cierto? Y eso es algo que deberíamos cambiar completamente, porque el paciente tiene sus razones familiares, culturales, ¿cierto? Y fuera de eso, sus saberes para lograr creer en esa medicina que está implantando y en lo que está utilizando. También tenemos que tener en cuenta que la medicina debería dejar de imponer esa verdad como si fuera la única y abrirse un poco más para creer en lo que las demás personas dicen. La especialización y el lenguaje técnico crean barreras invisibles que alejan a quienes no forman parte del sistema. Y eso implica poder, definir qué cuerpos valen, qué voces escuchan y qué saberes importan. El día de hoy evidenciamos cómo el conocimiento médico no solo ayuda a sanar, sino que este también puede ayudar a excluir.